general la población en Paraguay hoy por hoy se enfrenta a una dualidad, a un equilibrio. Efectivamente, y asumido, que es lo más importante. Eso significa que autoridades, autoridad, conscientes del fenómeno, agua guaraní, estudian, aprenden, se sienten orgullosos. Cambió mucho la situación, pues 30, 40 años atrás, todavía la campaña en Puerto Guaraní era muy fuerte. La gente era perseguida, gente que se arrodillaba por hablar guaraní, gente que recibía bofetadas por hablar guaraní, gente que podía correr el patio de la escuela por hablar guaraní, que podía quedar en la esquina en una sala de clases, en este caso por hablar guaraní. Era mal visto, la expresión guarán, así despectivo, términos se aplicaba que hablaba, que guarán de Jesús. Y guaraní la gente podía decir de Yurupijá, de indio, de idioma guaraní, de indio, estás hablando nuevamente guaraní, o estás hablando otra vez en guaraní. De que ese fenómeno tan perjudicial, peligroso, altamente peligroso, que apuntó a la eliminación del guaraní, es que hoy nos estamos totalmente distinta, diferente. Fundamentalmente por el hecho de que se incorporó a la Constitución Nacional en 1992 y el otro fenómeno, la incorporación del guaraní al campo de la educación. La reforma educativa introduce la enseñanza del guaraní en 1994. Esas dos iniciativas que vienen sobre todo privados, lingüistas, gente que siempre en este caso se mostró como trabajadora cultural, militante, y también en alguna medida cierta gente que estaba en su sector político de gobierno en ese momento. hoy por hoy, bueno, que cada día para ser presidente, para ser doctor, es decir, hay cada fuerza de todas las clases aprecie la hermana. Efectivamente, que el fenómeno más importante creo que pasa hoy por la incorporación del guaraní a las carreras universitarias. Un médico, tiene la de carrera. Una madre viene y se acerca y refiere la patología, la dolencia del hijo, de la hija en guaraní. Puede decir, Jembeó. ¿Qué es Jembeó? Es la leporino. Pero la gente no va a decir la leporino, dice, si me fui Jembeó. O puede decir Cambirullere, que es una especie de gastroenteritis. O puede decir Ojeo, que es una especie de hidrocefalia. Mucho más fácil decir eso en guaraní que decirlo en castellano, decirlo en una terminología científica académica.